Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Mucho se habla de supuestos acuerdos entre Estados Unidos, la oposición y el oficialismo que tendrían una clara incidencia en el presente y futuro de nuestro país. Lo más grave es que todo se maneja con un completo y complejo hermetismo cuando lo que está en juego son los intereses y las necesidades de toda una nación. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no hablarle claro a los venezolanos? Cuando todo se hace con tanto secreto es cuando surgen las especulaciones sobre lo que está acordándose y se generan malas interpretaciones. Desde Verdades y Rumores exigimos mayor claridad y transparencia de parte del interinato y sus negociadores porque el pueblo merece saber sobre qué están conversando y cuáles son los acuerdos que se están concretando. Esto demuestra una vez más que desde el G4 y el interinato no se juega limpio con el país. Este hecho se suma, por ejemplo, al secuestro de las primarias para seguir engordando el expediente de los errores de la oposición. No estamos en desacuerdo con las negociaciones y los acuerdos, pero sí estamos en total desacuerdo con la ausencia de honestidad y transparencia hacia los venezolanos. Hoy converso con Humberto Calderón Berti, experto petrolero venezolano y posible precandidato presidencial. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Humberto Calderón Berti. Humberto es uno de los más destacados especialistas en materia de petróleo en Venezuela y a quien le quiero dar las gracias por haber aceptado la oportunidad de participar en este programa. Siempre para mí un placer. Las gracias te las tengo que dar soy yo, en todo caso. Humberto, comencemos con los señalamientos que tú has hecho de forma muy fuerte contra el G4. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está haciendo el G4 en torno a las primarias y sobre todo su pretensión de seguir secuestrando la lucha de la oposición? Mira, yo creo que lamentablemente hay un estado de excepción colectiva, de defraudación colectiva, de abatimiento, de tristeza, porque la ilusión que se generó en 2019, pues ya hoy no existe. Y hoy es todo lo contrario. Hay un país decepcionado por lo que ha sido el accionar. ¿Por qué? Por los errores políticos que se han cometido, porque se ha despilfarrado una oportunidad histórica que se tuvo en las manos para haber hecho algo que valiera la pena. Se despilfarró la oportunidad de dar algunas señales de algunas cosas bien hechas y lamentablemente ocurrieron cosas que no han debido ocurrir, las cuales yo lamentablemente tuve que decirla públicamente en su momento que eran mal hechas y eso me causó problemas. Bueno, pero eso ya pasó. Pero yo creo que en estos momentos el G4 debería tener, por ejemplo, si ellos están empeñados en que se hagan unas elecciones primarias, que las elecciones, perdón, estas primarias, tenga todo el mundo la oportunidad de participar, pero en condiciones de igualdad.
¿me entiendes? Porque que no restringa la participación de los partidos minoritarios, que no restringa la participación de los independientes, que no le complique las cosas a los que no tienen apoyo de los partidos políticos. Tampoco quiere decir eso que van a ser 200 candidatos, ni mucho menos, tiene que haber Claro. unas ciertas condiciones. Y es muy importante, por ejemplo, que se haga un gran esfuerzo para que voten los venezolanos que están en el exterior, aunque sea en la cuestión de las primarias, en primer lugar, después serán las elecciones nacionales. Y tengo entendido que hay algunos partidos que me han dicho hay algunos partidos que no están en favor de que se hagan primarias. Perdón, de que participen los venezolanos en el exterior en las primarias, lo cual es un contrasentido, porque ellos deberían estar luchando por los intereses colectivos de la sociedad y un interés colectivo importantísimo en el ejercicio del derecho del voto. Y si no lo permiten a los venezolanos estar en el exterior, entonces ¿quiénes van a votar? Un grupo reducido de votantes a nivel nacional. Y Claro. los 7 millones que están fuera, los cuales pues, posiblemente la mitad podrán votar, se van a quedar sin votar, no van a poder ejercer su derecho. No es un favor que le están haciendo a nadie, sino un derecho que los venezolanos le asiste. Ahora, ¿tú crees que el G4 le está jugando limpio al país? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque hay muchos rumores sobre un supuesto acuerdo que se va a firmar en México. Le quiero aclarar a todos nuestros televidentes que este programa se está grabando el día viernes 4 de noviembre a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, perdón, hora de Venezuela. ¿Tú crees que el G4 le está jugando limpio a Venezuela no solo con las primarias, sino con las negociaciones en México? Bueno, se sabe muy poco lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no soy un enemigo per se de que se negocie, porque yo creo que en la política hay que negociar, hay Claro. que acordar cosas, ¿no? Hay que buscar la salida al problema que tenemos en Venezuela, que es muy grande. Y yo creo que lo fundamental que deben ellos plantear en estos momentos es el que que haya una fecha electoral. Es la fecha electoral con unas elecciones que realmente sean limpias, con un registro electoral que sea veraz, que no como el que existe, que haya supervisión internacional, que haya una transparencia que le garantice al voto que la gente que emite un voto, ese es el voto que se va a contabilizar. Eso es en primer lugar. Y creo que también es importante que se den algunas señales que sean positivas para el país. Por ejemplo, la libertad de los presos políticos, civiles y militares, el regreso de los que están exilados, que si llega a Venezuela los ponen presos, algunos de ellos, otros sí, unos sí, otros no. Es que los que están adentro no pueden salir, puedan salir. Yo creo que hay que dar algunas demostraciones y eso puede llevar a plantear otras cuestiones posteriormente, pero no puede haber almuerzo gratis, como dicen, ¿no? Claro. Tiene que haber algo a cambio. Lo que no debe ser es que a cambio de nada se dé todo. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué le exigirías tú al G4 en esas negociaciones? Como un venezolano, un Bueno, venezolano con méritos, con formación. yo creo que en primer lugar es la cuestión de la fijación de la fecha electoral. Eso es demasiado importante. Y unas elecciones que sean limpias, porque unas elecciones a mañana, una elección sin condiciones, pues tampoco en nada, ni ninguna concesión especial que va a hacer el gobierno, el régimen venezolano. Y luego las cuestiones que planteé anteriormente, la gente se olvida que hay 300 y tantos presos políticos, civiles y militares. Yo creo que eso es importantísimo, reivindicar a esa gente, que esa gente tenga el derecho a estar en libertad. ¿Por qué se le acusa por pensar diferente? Yo creo que no debería ser así, ¿no? Tú tienes el derecho a pensar como tú quieras. Eso es un delito y no debe ser perseguida la gente por pensar diferente. ¿Tú crees que las elecciones presidenciales son una buena oportunidad para construir una salida política a la crisis venezolana? Yo creo que sí, pero todo depende de cómo se celebre, bajo qué condiciones se celebran. Para mí la supervisión internacional previa, en y después de las elecciones es fundamental. Ahora, ¿tú crees que hay posibilidades de construir esa unidad? Porque también ir divididos o muy fragmentados a unas elecciones presidenciales, tomando en cuenta que el chavismo Maduro tiene entre el 20 y el 25% de un voto duro más o menos ahí aproximado, sería casi que un suicidio. La gran mayoría de la población venezolana no está alineada ni con el gobierno ni con la oposición representada por el G4. Esa es la verdad. La Correcto. gran mayoría de gente no está alineada con esos sectores. Y ambos no representan, yo diría que escasamente llegan al 30% de la población. De manera que hay un espacio muy importante. Ahora, lo ideal sería que se llegara a un acuerdo de que las fuerzas opositoras se pusieran de acuerdo en la escogencia de un candidato presidencial único. Ojalá. Ahora, ¿es el mecanismo de las primarias el idóneo para eso? Yo no lo sé. Yo personalmente, que la gente se me acerque y me tocan algunos temas, yo le digo que yo no estoy en la tesitura de participar en unas primarias. No voy a participar en unas primarias. Mi nombre está allí. Yo estaría dispuesto siempre y cuando haya un entendimiento de diversos sectores de la vida nacional, que no necesariamente significan los partidos políticos, sino las condiciones para poder ejercer
con probidad a la presidencia de la República. Eso te iba a preguntar, Humberto, porque se me han acercado varios que están proponiendo tu nombre como precandidato presidencial. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo diría que como precandidato no, sino como una opción, pero una opción de liderazgo en el país. Yo eso no lo rechazo, no lo rehuyo. Yo lo que no estoy es en la idea de participar en una contienda interna, contarse para qué, con quiénes y para qué, y en qué condiciones. Pues esa pregunta sí la tiene uno que hacer siempre, ¿no? Ujú. Porque tampoco es una cosa de un topo todo de participar por participar, no. Yo he trabajado toda mi vida en el servicio del Estado, y he trabajado mucho también en el sector privado. Mi experiencia está a la orden del país. Yo tengo una trayectoria limpia, honesta, de probidad. Perdona que lo diga, pero es así, que tengo capacidad para ejercer los cargos, que tengo la experiencia, que tengo la trayectoria de transparencia, de honestidad. Y ahí está, es lo que yo le ofrezco al país. Yo no le ofrezco al país una maquinaria política, pues no la tengo. Yo le ofrezco al país mis credenciales profesionales, técnicas y morales. Ahora, y si un grupo de venezolanos te invita a participar en las primarias, ¿tampoco aceptarías? No, yo no estoy en condiciones de participar en las primarias. No creo que es el mejor mecanismo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por buscarse un candidato de entendimiento de toda la oposición. ¿Por qué crees que no es el mejor mecanismo? Porque van a quedar fisuras, van a quedar muchas fisuras entre la gente. Y yo no creo, todo depende de cómo se realice el proceso, pero yo creo que antes que ser un elemento que aglutine o que junte a la gente, que ponga a la gente con un propósito y un espíritu común, va a ser algo que va a disociar más a la oposición venezolana. Pero hay que tomar en cuenta que las primarias las organiza el G4 y el G4 no es la oposición, es parte de la oposición. Claro. Es que ni siquiera es la mayoría de la oposición. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Me entiendes? Están tomando la iniciativa, muy bien que la tomen, ¿me entiendes? Pero ellos no pueden abrogarse arrogarse el derecho de ser los representantes únicos de la oposición. Yo creo que ha sido un error muy grave que se ha cometido al pensar que el G4 tiene el patrimonio de todo. Yo creo que la forma como han actuado no es la idónea. Actúa mucho sectarismo entre unos y otros. Ha habido mucho sectarismo generacional, ha habido mucho sectarismo político, ha habido cosas indebidas desde el punto de vista de la gestión, de la poca gestión que han adelantado. De manera tal de que estas son cosas que hay que tomarlas muy en cuenta en un momento determinado para participar o no en algo que ellos estén promoviendo. Humberto, tú mencionaste hace poco que las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos no están ni con el oficialismo ni tampoco con la oposición actual. ¿Tú crees que hay espacios para un outsider, para esa figura Mira, emergente que logre capitalizar la voluntad de los venezolanos? yo creo que el venezolano hoy lo que está es por sobrevivir. Que el venezolano, su problema no es que si es un outsider o es un militante de un partido político, si participa o no en las primarias. No, yo creo que eso es importante para un cierto sector de la sociedad que no es despreciable y no es criticable que lo esté, porque ese derecho lo asiste a todo el mundo. Pero yo creo que la gran mayoría del país está porque se le ofrezcan soluciones a sus problemas, que todos conocemos. Claro. Que el país está cambiando, no es verdad. Eso no es verdad. Eso es algo que se ha tejido, pero que no es verdad, porque la fuga de gente de Venezuela, la huida de gente, la forma como están llegando refugiados venezolanos a todas partes del mundo, lo que pone en evidencia es que la situación en Venezuela no ha cambiado, no ha mejorado de una manera sustancial. Lo que está pasando en el Darién, por ejemplo, Correcto. lo que pasó con los migrantes venezolanos atravesando Colombia, Ecuador, Perú y llegando a Chile a pie, eso indica que hay una situación grave. Y el problema migratorio, Darwin, que existe en América Latina y que existe en Centroamérica y que existe en los Estados Unidos, no se va a arreglar con políticas migratorias, se va a arreglar si se ataca el problema en la raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? La existencia del régimen venezolano, la forma como está funcionando Venezuela, la manera como se maneja la economía y las pocas oportunidades que la gente tiene para sobrevivir. Porque los sueldos que hay en Venezuela son sueldos miserables, de 20, $25 mensuales, que no pueden ni siquiera alcanza para comprar ni siquiera una cuarta o quinta parte de la canasta básica. Pues la situación en Venezuela es muy complicada para el común de la gente. Profesores recibiendo $50 mensuales de sueldo, los policías están recibiendo una miseria de sueldo, los guardias nacionales mismos. Entonces eso es un estímulo al matraqueo, un estímulo a cometer La gente tiene que buscar sobrevivir. claro, claro, y eso no es bueno. Pero es que todo esto nos lleva a lo mismo. Se han aplicado durante más de 20 años políticas públicas equivocadas, políticas económicas equivocadas. Este proceso que se ha adelantado
de expropiaciones o incautaciones de empresas industriales o de fincas. ¿Dónde están las fincas que han incautado o que han expropiado? Todas sin producir. ¿Dónde están las industrias que han capturado? Todas sin producir. ¿Dónde están las empresas de Guayana? Todas sin producir, todas destruidas. ¿Dónde está Petróleo de Venezuela? Produciendo a la quinta parte de lo que producía antes de llegar Chávez al poder y refinando la quinta parte de lo que refinaba antes de Chávez llegar al poder. Entonces, lo que ha habido en Venezuela es un proceso de destrucción nacional. Y lo que está planteado en Venezuela es un proceso de reconstrucción nacional. El país hay que construirlo de nuevo. Y no se construye el país con improvisaciones. No se construye un país con aprendices. No se construye un país con gente que no tiene ninguna experiencia. El país tiene que construirse con el concurso de todos, donde un papel determinante tiene que llevarlo a la gente que tiene experiencia, porque si no, no hay otra forma de salir adelante. Humberto, tenemos que hacer una pausa. Te dejo un interrogante para el regreso. Quiero que hablemos sobre el gobierno interino. Yo soy de los que cree que el final del gobierno interino ya debe estar muy cerca, aunque formalmente ya no significa nada para la población. Hagamos una pausa, ya regresamos. Humberto, ¿cuál es tu opinión sobre el gobierno interino? ¿Crees que ya se acerca a su final? ¿Crees que ya no existe? Tomando en cuenta que tú formaste parte por un corto tiempo de esa instancia que se fue diluyendo en el tiempo. Bueno, el balance del gobierno interino no es positivo y está demostrado en el apoyo que el gobierno interino está recibiendo en estos momentos de la población. Llegó a tener un 80% de apoyo. En estos momentos tendrá escasamente un 15%, si acaso, o a lo mejor menos, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido algunas ejecutorias que no han sido las más convenientes. Han sido desempeño inconveniente en general. Ahora, ¿por qué? Por el sectarismo, por la forma como han manejado los pocos activos que se tienen, porque había una verdadera reparto, una piñata en torno a los activos que Venezuela tenía, que fue lo que ocurrió en el caso de Monómeros, por ejemplo, y hasta el extremo tal de que Monómeros la tenía en una situación sumamente comprometida, ¿no? Bueno, ahora la tomó, no es que la tomó el gobierno colombiano, sino que se la devolvió a Maduro, ojalá y Maduro no decida venderla. Yo creo que lo más conveniente en el caso de Monómero es que se revierte la situación a como estaba antes, que Claro. Colombia tenga una participación y el gobierno venezolano tenga otra participación y que se mantenga como una empresa industrial importante para Colombia e importante para Venezuela. Va a ser importante para Venezuela también, porque cuando haya un cambio en gobierno o se recupere el sector agropecuario, vas a requerir fertilizantes que Monómero está en condiciones de suministrar, no todo, pero parte de esos fertilizantes que se van a necesitar para la reconstrucción del sector agropecuario. Ahora, en Ahora, términos generales, ¿qué va a pasar con el gobierno interino? Bueno, ahí sí entramos en un problema de fondo. En la Asamblea Nacional electa en el año 2015 aprobó un estatuto de la transición que al final tenía un objetivo muy claro, salir del régimen, proceso del cese de la usurpación lo llamaban, después un gobierno de transición y después unas elecciones libres para la población. Bueno, ninguna de las cosas se ha cumplido hasta ahora, ¿no? Por diversas razones, pero no se ha cumplido en eso. Entonces el gobierno interino ahora en enero, el 5 de enero, habrá que tomar la decisión qué es lo que se va a hacer con eso. Yo me pregunto, ¿quiénes hicieron el estatuto de la transición? La gente de la asamblea, bueno, a lo mejor unos asesores, lo que sea, pero ellos lo aprobaron, lo hicieron suyo. Entonces, claro. ellos tienen como su responsabilidad el haber elaborado el Estatuto de la Transición. Como consecuencia del Estatuto de la Transición, quien es escogido como presidente interino es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces ellos tienen en estos momentos que decidir qué van a hacer con Juan Guaidó. ¿Le van a prorrogar un periodo adicional, sí o no? Eso son ellos.
quieren salir de Guaidó, ¿qué van a producir? Otro, ¿quién se va a encargar? El actual vicepresidente. El actual vicepresidente es militante de otro partido político y también aspirante a la candidatura presidencial. Yo creo que Guaidó cometió un error, que fue, siendo presidente interino, no ha debido aspirar a la candidatura presidencial a través del proceso de primarias, porque ahí hay un conflicto de intereses y eso ha molestado a algunos partidos políticos con razón. Pero yo creo que hay que pensar con mucha seriedad qué es lo que está planteado en estos momentos. Porque si mañana cesa a Guaidó y se produce un vacío y no designan a nadie, no hay una reforma en el estatuto, no se nombra al vicepresidente, no hay una reforma en el estatuto para designar a otros que lo pueden hacer perfectamente bien, distinto a un miembro de la Asamblea, pues ese día no solamente cesa el Ejecutivo interino, sino que cesa las funciones de la Asamblea. ¿Y cuáles son las consecuencias sobre Venezuela? Perdemos Citgo, en primer lugar, que está una empresa que se ha venido manejando en los últimos tiempos eficientemente con el concurso de insignes venezolanos y yo creo que Citgo hoy está en una situación financiera bastante aceptable, tiene una buena caja, la valoración de la empresa ha mejorado sustancialmente, está operando con bastante eficiencia, pero la perderíamos. Perderíamos las 30 toneladas de oro que tiene Venezuela en Inglaterra. Inglaterra. Se perderían los miles de millones de dólares que se tienen en los bancos de Portugal. Se perderían todos los activos que tiene la República en el exterior, en estos momentos que están relativamente salvaguardados. Se pierde todo eso. Pero no solamente la cuestión desde el punto de vista económico, que ya es lamentable, sino la cuestión política en sí. Yo creo que tener un representante nuestro en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos es importante. Es importante tener reconocimiento de algunos países, es importante tener unos canales de comunicación con países que defiendan nuestros intereses desde el punto de vista de que tengamos un gobierno democrático en Venezuela que respete los derechos humanos, que no tengamos persecuciones políticas. Y para eso necesitamos aliados internacionales. Cuando no tengamos el gobierno interino, y distintamente que me guste a mí o no me guste Guaidó, me guste cualquier otro, pues no vamos a tener una representación formal en el exterior. ¿A nombre de quién? ¿Quién va a hablar a nombre de nosotros? No existe nadie que hable a nombre de nosotros. Entonces es algo que ellos tienen que pensarlo muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las salidas? Una, que Guaidó renuncie a la precandidatura. Esa es una posibilidad. Claro. Es posible, ¿me entiendes? Si renuncia a la precandidatura, ¿están los partidos del G4 dispuestos a apoyarlo en la Asamblea Nacional para que continúe? Esa es otra pregunta. ¿A quién nombrarían? El primer vicepresidente, que en este caso es Juan Pablo Guanipa, y totalmente sus condiciones y sus credenciales, que yo no las objeto, sino más bien se las reconozco, porque sé que es un joven de mucha potencialidad y transparente y honesto en su accionar político, pero lo apoyarían siendo miembro de un partido político. Y la otra opción es que haya una reforma del estatuto de la transición y busquen a alguien que se encargue de eso. Eso podría ser, yo no soy abogado, pero creo que esa podría ser una eventual salida. Pero lo peor que puede pasar de todo es que se produzca un vacío de poder, porque sería francamente inconveniente para los intereses de Venezuela. Humberto, ¿tú crees que el gran fracaso del gobierno interino no solo es político, sino también administrativo, porque han manejado muy mal los recursos y activos de Venezuela en el exterior? Fíjate que es que el problema central es que no había experiencia, no había conocimiento, porque nadie que llegó ahí llegó con experiencia ni con trayectoria de ejecutorias ¿no? Yo te voy a hablar por el caso, por ejemplo, de Monómeros, que lo conozco con cierta propiedad, pues yo estaba allá. La primera junta directiva que nombraron unos directores que venían básicamente de petroquímica, salvo uno o dos, todos los demás venían de petroquímica y eran gente con experiencia. Pero le hicieron la vida imposible, los empezaron a atropellar, los empezaron a hacerle señalamientos absolutamente injustos, inconvenientes, atropellantes hacia ellos. Y algunas exigencias éticas, que desde el punto de vista ético y moral no podían ellos suceder. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que a los pocos meses de estar allí, y habiendo recuperado las plantas, habiendo puesto las plantas en funcionamiento, que no estaban en mal estado, entre paréntesis, pero que no estaban en funcionamiento, que no tenían líneas de créditos para importar materia prima, cosa en la cual trabajamos, no solamente con el gobierno americano, sino también con la banca colombiana, y eso estaba solucionado. Pero entraron después en un proceso de piñata política. Empezaron los políticos a repartirse, y no satisfechos con repartirse, los miembros de la junta directiva seleccionados por militancia política, sino que trataron de controlar también los cargos gerenciales de la industria. Y se llegó al extremo de pretender producir una quiebra fraudulenta
para que grupos empresariales venezolanos con colombianos y con gente vinculada al sector petroquímico le pusiera la mano a la empresa. Y eso fue lo que prácticamente desencadenó todo esto. Ahora, como un cambio de gobierno en Colombia, pues el nuevo gobierno dijo no, que ustedes no tienen eso no es patrimonio del gobierno interino, esto está en manos del gobierno, el gobierno o el régimen venezolano, y entonces le devolvieron la empresa a Maduro. Ahora, al gobierno de Maduro, pero ¿qué es lo que puede pasar? Ojalá y no pase, es que vendan monómeros, porque con las necesidades financieras que esta gente tiene y la avidez que tiene, pues a mí no me extrañaría que vendieran monómeros, ¿no? Ahora, Humberto, si te pregunto quiénes son los principales responsables del fracaso del gobierno interino, ¿a quién mencionaría? Yo diría que los cuatro partidos del eje 4 han tenido responsabilidades en eso. Yo creo que evidentemente el que tiene la mayor responsabilidad es el partido al cual pertenece Juan Guaidó, que es Voluntad Popular. ¿Entiendes? Guaidó no ha tenido la entidad, ni la fortaleza, ni el temple para verse diferenciado de Leopoldo López. Claro. Se dejó tutelar exageradamente por parte de Leopoldo. Yo no creo que es malo tener supervisión, no es malo recibir indicaciones, pero él es quien debe haber ejercido como presidente interino y no lo ejerció a plenitud. Y entonces los resultados están a la vista. Se han cometido muchos errores. Se cometió el error de Cúcuta, por ejemplo. Se cometió el error del monómero, se cometió el error del 30 de noviembre, se cometió el error de los diálogos de Oslo. Todos estos son errores. Y pues los errores en la política se pagan y la gente los cobra. ¿Y los cobra cómo? En retirar el apoyo político al gobierno interino. Entonces, no es positivo el resultado. Pero eso no me puede llevar a mí, por ejemplo, a desconocer que sería un error de producir un vacío. Se puede enmendar, se debe rectificar, se debe enmendar lo que ha habido allí, las cosas que se han hecho, y si es necesario enmendar las enmiendas. Ahora, lo que se ha dicho, por ejemplo, es que se establezca un gobierno interino integrado por representantes de la Asamblea Nacional. Eso va a ser un organismo político y vamos a ir a lo mismo, con la diferencia que antes está limitado al caso monómeros y a las embajadas, y ahora van a meter dentro del saco a Citgo, y eso le va a hacer un tremendo daño a la institucionalidad de la empresa y al funcionamiento de la misma. Humberto, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias. Además, te felicito porque es muy dinámico. Me gustó, porque es muy dinámico y eso permite que uno trate muchos temas al mismo tiempo, ¿no? Uno tras de otro, pero muy bien. Muchas gracias, Darwin. No, no, gracias a ti por la oportunidad y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.